Annabel se despertó 15 minutos antes de la hora del despertador, como de costumbre. El sol de verano ya brillaba a través de las finas cortinas y se deslizó con cuidado fuera de la cama, procurando no despertar a su marido. Butler murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. En la espaciosa cocina reinaba el silencio matutino. Annabel encendió la cafetera y sacó los alimentos para el desayuno. Mientras batía los huevos para la tortilla, planificó mentalmente las actividades del día: ir a la tintorería, pasar por el supermercado, asegurarse de que el traje de Butler estuviera listo para la importante reunión de mañana. Eran las 7:30 cuando su marido apareció en la cocina, con la camisa y los pantalones ya planchados. Annabel le puso delante un plato de huevos revueltos y una taza de café solo. «Buenos días», sonrió. Butler asintió, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Sus dedos se deslizaron rápidamente por el teclado. «Llegaré tarde esta noche», dijo entre sorbos de café. «Un asunto importante, un cliente de Boston». «De acuerdo», dijo Annabel. «¿Te preparo algo de comer para llevar?» «No es necesario», refunfuñó él. «Mis colegas y yo pediremos algo para la oficina». Annabel se sentó frente a él con una taza de té de hierbas. Últimamente, Butler rechazaba cada vez más las comidas caseras y prefería almorzar con sus colegas. Antes se conformaba con los sándwiches y ensaladas que ella preparaba para el trabajo. «Por cierto», Butler colgó por fin el teléfono. «¿Te has acordado de la factura de la luz? Vence pasado mañana». «Claro que no, ya la he pagado», contestó Annabel. «Espero que hayas comprobado bien los importes. La última vez tuve que pagar de más por tu descuido». Annabel no dijo nada. Aquella vez había sido un error desafortunado. Había confundido las lecturas del contador. Pero desde entonces, Butler no había perdido ocasión de recordárselo. «Voy a renovar mi vestuario para el otoño», dijo, cambiando de tema. «Quizá podríamos ir de compras este fin de semana». Butler frunció el ceño. «¿Otra vez gastando? No tienes suficientes cosas. Tienes el armario lleno de cosas y ni siquiera vas a trabajar». «Pero si fuiste tú quien me pidió que dejara el trabajo después de la boda, ¿y ahora se supone que tengo que mantenerte hasta que sea viejo?». Empujó irritado la tortilla que no se había comido. «Carmen acaba de ganar un gran caso y ha conseguido un ascenso, y es más joven que tú». Annabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Carmen Stirling había llegado a sus vidas hacía aproximadamente un año, una joven y ambiciosa abogada que acababa de incorporarse al bufete. Butler la había puesto cada vez más como ejemplo. «Vale, tengo que irme», se levantó de la mesa. «No me esperes para cenar». La puerta principal se cerró de golpe y Annabel se quedó sola. Recogió mecánicamente los platos y los cargó en el lavavajillas. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana, pero la mañana ya no parecía tan soleada. 4 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Butler la había cogido en brazos, la había colmado de regalos y la había convencido de que dejara su trabajo en la galería para poder dedicarse al hogar y a la familia. «Estás hecha para la belleza», le dijo entonces. «Déjame a mí el cuidado del dinero». Annabel sacó la lista de la compra y su bolso. Tenía que pasar por la tintorería y el supermercado y comprobar cómo iba el traje de Butler. El día acababa de empezar y trató de no pensar en que su marido volviera a salir hasta tarde con Carmen Stirling. El bufete de abogados Davidson, Ashton y Asociados ocupaba las 2 últimas plantas del prestigioso edificio. El mayordomo Trudeau salió del ascensor, saludó con la cabeza a su secretaria y se dirigió a su despacho, dejando la chaqueta descuidadamente sobre el respaldo de la silla. Tenía por delante una videoconferencia con unos clientes de Boston que insistían en renegociar las condiciones de un contrato importante. Carmen Stirling apareció en la puerta sin llamar, con una carpeta de documentos en las manos. Se sentó en el borde del escritorio con el pie sobre la pierna. Su vestido azul oscuro realzaba su esbelta figura.
He estado revisando los expedientes del caso Thornton. Le entregó la carpeta a Butler. He encontrado un precedente interesante. Sus dedos se tocaron un instante. Butler apartó primero la mirada y se adentró en la lectura. Carmen no tenía prisa por irse. «Hoy llegas temprano», comentó. «¿Has desayunado en casa?» «Annabel prepara un desayuno estupendo», sonrió Butler. «Lástima que sea lo único en lo que destaca». Había la habitual ironía en su voz. Carmen sonrió comprensiva. «Pero me tienes a mí, la mejor socia junior del bufete, y la más modesta». Butler la atrajo hacia él por el brazo. «¿Cenamos esta noche en tu casa?» «Si tu ama de llaves no se preocupa, está acostumbrada». Se oyeron voces en la sala de espera. Otros empleados llegaban. Carmen se zafó del abrazo de Butler y adoptó un aspecto serio. Gerald Ashton, uno de los socios principales, apareció en la puerta. «Trudeau, conferencia telefónica en 10 minutos. Señorita Stirling, ¿ha preparado su análisis?» «Por supuesto, señor Ashton». El día pasó volando en un torbellino de reuniones, llamadas y conferencias. Butler se sentía en su elemento, negociaba con maestría, encontraba soluciones atípicas, manipulaba hábilmente los argumentos. Carmen trabajaba a su lado, serena, de lengua afilada, dispuesta a recoger cualquiera de sus ideas. Formaban un tándem brillante. Cuando Carmen se incorporó a su bufete hace un año procedente de una empresa rival, Butler reconoció inmediatamente su potencial. Trabajar juntos en casos complejos les había unido más. A diferencia de Annabel, Carmen entendía los entresijos del derecho, compartía sus ambiciones, hablaba el mismo idioma. A última hora de la tarde, el despacho estaba vacío. Butler estaba recogiendo documentos cuando sonó el teléfono. «Annabel». «¿Llegarás tarde?» Había esperanza en su voz. «He hecho tu asado favorito». «Tengo una reunión importante con un cliente», la interrumpió. «No me esperes levantada». Carmen observaba la conversación, jugueteando despreocupadamente con las llaves de su piso. Butler apagó el teléfono. «Pobrecita», se estiró. «Todo te espera con la cena. Quizá deberías decidirte». «¿A qué? Ya sabes lo que hay que hacer. ¿Para qué quieres un ama de casa que solo sabe hacer el desayuno? Tú vales más que eso». Butler no dijo nada. Nunca había hablado de su matrimonio con Carmen, pero ella tenía razón. Annabel le estaba echando para atrás. Su domesticidad le había parecido perfecta, pero ahora Carmen estaba allí para él, brillante, exitosa, independiente. «Vamos», dijo él poniéndose la chaqueta. «Pediremos sushi y discutiremos la estrategia de mañana». Bajaron al aparcamiento subterráneo. Butler abrió galantemente la puerta de su Lexus a Carmen. Su piso estaba a 20 minutos. Un acogedor nido con vistas al parque donde cada vez pasaban más tardes. Las luces de los rascacielos se reflejaban en el retrovisor. Carmen decía algo sobre un nuevo caso, pero Butler tenía otras cosas en la cabeza. De hecho, Annabel le estaba esperando con la cena, sumisa, entregada, aburrida, y sentada a su lado estaba la mujer con la que se sentía verdaderamente vivo. La mansión de Clementine Davenport se alzaba entre los cuidados céspedes del lujoso suburbio. Annabel aparcó el coche detrás del Mercedes plateado de su suegra, donde la familia se reunía para un almuerzo tradicional todos los domingos a las 3 de la tarde. Butler ya estaba esperando en la entrada, pues había llegado temprano. Ayudó a su mujer a salir del coche, pero le soltó la mano de inmediato cuando Clementine apareció en la puerta. «Queridos», abrió los brazos hacia su hijo, «me alegro mucho de verte». Butler rodeó a su madre con el brazo y Annabel le tendió una caja de tarta. «¿Has vuelto a hornear?» Clementine apretó los labios. «Cariño, te dije que no te molestaras. Tengo una cocinera maravillosa». Entraron en el espacioso salón, donde todo respiraba lujo, desde los muebles antiguos hasta los pesados cuadros. Clementine se sentó en su sillón favorito y señaló el sofá.
Butler me ha hablado de tu éxito en la empresa. Se volvió hacia su hijo. Ashton estaba muy satisfecho con el último acuerdo. Sí, Carmen y yo hicimos un gran trabajo, asintió Butler. Ah, esa chica encantadora. ¿Por qué no la invitaste esta noche? Habría alegrado nuestro humilde almuerzo. Annabel fingió ajustarse la pulsera. Clementine hablaba a menudo de Carmen, le preguntaba por su trabajo y admiraba sus logros profesionales. Hablando del almuerzo, se levantó Clementine. Vamos al comedor. Hoy tenemos pato pequinés. En la mesa, Butler y su madre hablaban de los negocios de la empresa. Annabel picoteaba en silencio su comida. Hacía tiempo que se había acostumbrado a estas conversaciones, de las que era cuidadosamente excluida. ¿Recuerdas cuando tu padre fundó el departamento jurídico de Davidson and Ashton? Clementine se secó los labios con la servilleta. Estaría orgulloso de ti, querida. Eres una digna sucesora del negocio familiar. Annabel conocía la historia. El padre de Butler, Randolph Trudeau, había empezado como un simple abogado, pero se las había arreglado para hacerse indispensable en el bufete. Tras su prematura muerte, Clementine se había dedicado a criar a su único hijo, soñando con verle suceder a su padre. Annabel, querida, la voz de su suegra la sacó de su ensueño. ¿No comes nada? ¿Está demasiado hecho el pato? No, no, está bien. Hoy está disgustada, intervino Butler. Me negué a ir de compras con ella. ¿De compras? Clementine enarcó una ceja con gracia. Pero si tienes el armario lleno. Recuerdo que antes de la boda, Butler y yo insistimos en que dejaras tu trabajo en esa galería, para que pudieras crear un hogar apropiado para mi hijo. ¿No es suficiente? Annabel sintió que el color inundaba sus mejillas. 4 años atrás, Clementine había estado realmente en contra de su trabajo. La mujer de un abogado de éxito debería brillar en sociedad, no vender cuadros, había dicho entonces. Después del postre, Butler se retiró al estudio para hablar a solas con su madre. Annabel se quedó en el salón, mirando las fotografías familiares de las paredes. El pequeño Butler con sus padres, sus fotos del instituto, su graduación de la Facultad de Derecho, y ni una sola foto de su boda. Del estudio llegaban voces apagadas. Annabel distinguió el nombre de Carmen y Bijou, pero apartó inmediatamente el inoportuno pensamiento. Clementine apareció en la puerta y miró fríamente a su cuñada. «Querida, ¿podrías ayudar a Martha a recoger la mesa? Hoy está sola, la otra criada está enferma». Annabel se dirigió obedientemente al comedor. En un par de meses Clementine cumpliría 65 años. Sería necesario organizar una celebración en condiciones. Tal vez entonces su suegra la vería por fin como algo más que una simple ama de casa. La tarde ardía tras las ventanas de la mansión. Butler bajó del estudio contestando mensajes en su teléfono mientras avanzaba. «Tenemos que irnos, mamá está cansada», le dijo a su mujer. «Mañana es un gran día en la oficina». Clementine los acompañó hasta la puerta y le dio un largo beso a su hijo. «No te olvides del próximo domingo, cariño. Y saluda a la encantadora Carmen». Aquella tarde en la Galería de Arte Moderno estuvo inusualmente animada. Annabel estaba terminando de etiquetar la nueva exposición cuando el último visitante se detuvo ante un cuadro de un artista emergente. «Lo siento, estamos cerrando». Se acercó a un hombre alto con un traje caro. «Es una pena. Estaba a punto de comprar esta obra». Y así empezó su historia, con una prolongada conversación sobre pintura contemporánea y una espontánea invitación a tomar un café. Butler la cautivó con su erudición y galantería. Hablaba de arte con unos conocimientos que llamaron inmediatamente la atención de Annabel. Su primera cita duró hasta medianoche. Butler hablaba de pleitos de alto nivel. Ella compartía historias del mundo del arte. Compró el cuadro. Pagó 3 veces el precio de venta para apoyar a la joven artista. Todos los días Butler enviaba flores a la galería.
Anabel encontraba elegantes ramos entre los cuadros y las esculturas. Un día la invitó a la ópera, La Traviata en el Met. Ella llevaba su vestido negro favorito. Él la recibió con otro ramo. «Tú eclipsas todo el arte de tu galería», susurró Butler en el intermedio. Los colegas de Anabel estaban celosos de su romance con el exitoso abogado. Butler cortejaba maravillosamente: restaurantes, teatros, exposiciones. Cuando se la presentó a su madre, Clementine organizó una elaborada cena. «Por fin mi hijo ha conocido a una chica digna», brindó ella. «Espero que piense en el futuro». Butler le propuso matrimonio en Central Park. Se arrodilló y sacó una caja de terciopelo con un anillo. Anabel no lo dudó ni un segundo. Los preparativos de la boda duraron 3 meses. Clementine había insistido en una celebración fastuosa en el club de campo: 200 invitados, una orquesta en directo y un menú gourmet. Anabel lució un vestido blanco de un famoso diseñador y Butler no le soltó la mano. Tras la luna de miel en las Maldivas, empezó la vida cotidiana. Butler se quedaba en el despacho cada vez más a menudo. Clientes importantes, casos complicados. Anabel se debatía entre la galería y su casa, intentando estar al día de todo. «Cariño», le dijo Butler una noche durante la cena, «quiero que dejes tu trabajo». «Pero me encanta la galería». «Mira», le cogió la mano, «gano lo suficiente para que salgas adelante sin que necesites nada. ¿A qué viene tanto alboroto con los cuadros? ¿Por qué no te haces una casa acogedora, te cuidas? Quiero volver a ser una esposa bella y descansada, no una mujer torturada por el trabajo». Clementine apoyaba a su hijo. «Querido, realmente no necesitas trabajar. Butler puede proporcionarte una vida decente. Y la galería no es serio para la esposa de un abogado de éxito». Anabel se rindió. Dejó la galería y se dedicó a su casa. Butler era feliz. Orden impecable, cenas deliciosas, esposa bien peinada. Al principio la colmaba de regalos, sorpresas, llegaba temprano a casa, pero poco a poco algo cambió sutilmente. Butler llegaba cada vez más tarde al trabajo, sus regalos eran cada vez menos frecuentes. Anabel intentó diversificar su vida, cocinaba platos gourmet, creaba un ambiente romántico, pero su marido estaba cada vez más inmerso en su trabajo. «Estoy cansado, vamos a cenar». Rechaza sus intentos de hablar. Anabel trató de ser la esposa ideal, vigilando la casa, interesándose por los asuntos de su marido, pero Butler parecía distante. A veces lamentaba haber abandonado la galería. Allí se sentía necesitada, realizada. Pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. Sus salidas conjuntas al mundo se hicieron raras. Butler prefería pasar tiempo con sus colegas. Anabel se quedó en casa, hojeando revistas de moda y recordando sus primeras citas. Aquella noche en la galería parecía tan lejana como de otra vida. Su primera discusión seria había tenido lugar después de una cena en casa de los Ashton. Butler permaneció en silencio todo el camino de vuelta a casa, y luego estalló en reproches. «¿Te das cuenta de cómo me has avergonzado? La mujer de un socio mayoritario te pide tu opinión sobre la reforma de la legislación fiscal y tú murmuras algo incomprensible. Pero yo no soy abogado». «Exactamente. Estás todo el día en casa. Al menos podrías leer la prensa. Las mujeres de los otros socios están muy informadas de la actualidad». Después de ese incidente, Butler empezó a expresar su descontento cada vez más a menudo. La cena estaba fría. Su camisa no estaba bien planchada, la casa era un desastre. Anabel intentaba corregirse, pero el regaño no cesaba. En una fiesta de empresa, él, desafiante, no la presentó a sus nuevos compañeros. Anabel se pasó toda la velada de pie junto a la mesa del buffet, observando cómo su marido charlaba animadamente con sus compañeros, especialmente con la nueva abogada, Carmen Stirling. En casa empezaron las comparaciones interminables. Carmen negoció ayer brillantemente.
Ni siquiera sabe lo que yo hago. Annabel intentó mostrar interés por su trabajo, pero Butler solo arrugó la nariz. No te molestes. De todas formas, no entenderías los entresijos. Un día tartamudeó tímidamente sobre la posibilidad de volver a la galería, al menos a tiempo parcial. ¿Decidió sentarse en mi cuello? Sonrió Butler. Tu sueldo ni siquiera cubrirá el coste de una niñera para los futuros hijos. Pero no pensamos tener hijos todavía. Y menos mal, ni siquiera sabes cuidar de ti misma. Sus palabras dolían cada vez más. Annabel dejó de compartir sus pensamientos y sentimientos. Butler seguía encontrando motivos para burlarse de ella. Seguía con diligencia las noticias y leía análisis, pero su marido solo desechaba sus intentos de mantener la conversación. En las cenas familiares en casa de su suegra, Butler hablaba cada vez más a menudo de ella en tercera persona, como si no estuviera presente. ¿Te imaginas, mamá, que ayer me preguntó por las condiciones de mi último contrato? Como si supiera algo de derecho. Clementine asintió comprensiva. No es nada, cariño. Lo principal es que ella te haga un hogar acogedor. ¿No te parece, querida? Annabel arrugó la servilleta en silencio. Antes podía hablar durante horas de arte, de literatura, de la vida. Ahora callaba cada vez más por miedo a decir algo equivocado. El dinero se convirtió en otro tema delicado. Butler empezó a revisar todos los cheques, a contabilizar cada compra, bill. Al mismo tiempo, gastaba con facilidad grandes sumas en cenas de negocios y regalos a colegas. «Tú no trabajas», replicó en respuesta a una tímida protesta. «¿Cómo vas a saber el valor del dinero?» En el pasillo apareció un espejo nuevo, regalo de Carmen por el cumpleaños de Butler. Lo había colocado en el lugar más destacado sin pedir la opinión de su mujer. Y el regalo de ella, una rara edición de su poeta favorito, lo había metido descuidadamente en la estantería. Su dormitorio parecía ahora una habitación de hotel. Butler estaba cada vez menos en casa. Casi había dejado de llamar durante el día, y si Annabel llamaba, decía irritado: «Estoy ocupado. ¿Qué puede ser tan urgente?» Todas las noches ponía la mesa para dos, pero la mayoría cenaba sola. Butler prefería quedarse en el despacho o reunirse con sus colegas, sobre todo con Carmen. Estaban preparando algún proyecto importante. Cada vez con más frecuencia, Annabel se encontraba pensando que echaba de menos a su antigua yo, segura de sí misma, independiente, interesante para hablar. Pero en cuanto sacaba el tema, Butler le recordaba: «Tú elegiste esta vida. Te di la oportunidad de no trabajar. Mucha gente sueña con ello». Empezó a evitar las reuniones con sus amigas. Era demasiado doloroso responder a preguntas sobre su vida familiar, y ya casi no quedaban amigos. Butler consideraba que su antiguo entorno no era lo bastante estatus. La casa se volvió cada vez más silenciosa. Annabel aprendió a moverse en silencio, a hablar en voz baja, a pasar desapercibida. Ya no discutía ni se oponía, solo asentía en respuesta a las insinuaciones de su marido. Y por la noche se desvelaba recordando a Butler, de quien se había enamorado hacía 4 años. Hacía exactamente un año que en el bufete de abogados Davidson, Ashton & Partners había una nueva socia junior. Carmen Stirling se había incorporado procedente de un bufete rival tras recibir una tentadora oferta del propio Ashton. En su primer día, se pasó por el despacho de Butler. «El socio principal me ha aconsejado que te pida consejo sobre el caso Henderson», dijo, sentándose en su silla con la pierna sobre la pata. «Dicen que eres el mejor en derecho mercantil». Butler levantó la vista de sus papeles. Su nueva colega se mostraba segura de sí misma. Trabajaron hasta altas horas de la noche. Carmen lo entendía todo sobre la marcha, hacía preguntas precisas, entraba en detalles. A partir de entonces, trabajaron juntos a menudo. Ashton les asignaba los casos más difíciles y siempre tenían éxito. Carmen sabía cómo hacer que sus clientes se sintieran a gusto,
Era una maestra negociadora y encontraba soluciones poco convencionales. Anabel notó un cambio en el comportamiento de su marido. Cada vez mencionaba más a menudo a su nueva colega, admirando su profesionalidad. Volvía a casa a medianoche. Los proyectos urgentes exigían su atención. Carmen y yo estamos preparando un negocio importante, dijo en respuesta a las tímidas preguntas de su mujer. En la fiesta de empresa, Carmen brilló con un revelador vestido negro. Charló despreocupadamente con los directivos, bromeó, encantó a todos los que la rodeaban. Butler no se separó de ella en toda la velada. «Me gustaría presentarte a mi mujer», dijo despreocupadamente cuando Anabel se acercó a ellos. «He oído hablar mucho de usted», sonrió Carmen. «El mayordomo me contaba a menudo lo maravillosa ama de casa que eras». Había una ligera sorna en su voz. Anabel permaneció en silencio, sintiéndose fuera de lugar en aquella compañía de abogados de éxito. Durante toda la velada observó a su marido bailando con Carmen, inclinándose hacia su oído. En casa empezaron las comparaciones interminables. «Carmen conoce bien los entresijos del derecho. Tú ni siquiera lees los periódicos. ¿Sabes cómo ha negociado Carmen hoy? Brillante. Y tú ni siquiera sabes decir 2 palabras delante de desconocidos». Cada vez se quedaba más en la oficina. Anabel preparó la cena, que se enfrió sin tocar. Al llamar a su marido, el teléfono estaba ocupado o apagado. Un día se aventuró a ir a su despacho con comida casera. La recepcionista la recibió en la recepción. «El señor Trudeau está ocupado. Él y la señorita Stirling están trabajando en un contrato importante». La risa de Carmen se oyó a través de la puerta suelta del despacho. Anabel se dio la vuelta y se marchó, dejando la cesta de comida sobre la mesa de la secretaria. Pronto Carmen empezó a aparecer en las cenas familiares en casa de Clementine. Su suegra estaba encantada con ella. «Qué chica más lista. Y hace carrera, y tiene un aspecto impecable. De eso deberíamos tomar ejemplo». Butler pasaba cada vez menos noches en casa. Las excusas se volvieron chapuceras. «Carmen y yo estamos trabajando en un caso complicado. Vamos a tener que quedarnos hasta tarde en la oficina. Tenemos una cena de negocios con clientes. Carmen ha organizado una reunión en un restaurante nuevo». Anabel encontró restos de perfume ajeno en sus camisas, y en su teléfono parpadeaban mensajes de Carmen. Pero se quedó callada, demasiado asustada para oír la verdad. Carmen coqueteaba abiertamente con Butler en los actos de la empresa. Anabel trató de pasar desapercibida mientras veía cómo su marido florecía en torno a la espectacular colega. «Carmen y yo hemos ganado hoy un gran caso», anunció Butler una noche durante la cena. «Es una especialista estupenda, y tú, ni siquiera sabes lo que hago». El desprecio en su voz era flagrante. Anabel recogió los platos en silencio. En el dormitorio, sacó una manta y una almohada del armario. Butler volvería a llegar tarde a la oficina. Esta vez no llamó para preguntar cuándo volvería. El timbre sonó, sorprendiendo a Anabel preparando la cena. En el umbral estaban mamá y tía Rose, ambas con maletas. «¡Sorpresa!», mamá abrazó a su hija. «Hemos pensado en hacerte una visita para ver cómo te estás adaptando». Anabel las condujo al salón. Hacía más de 1 año que no veía a su familia, desde aquella memorable conversación en la que su madre había expresado dudas sobre su decisión de dejar el trabajo. ¿Estaría Butler en casa? La tía Rose miró alrededor de la habitación inmaculadamente ordenada. «Se quedará hasta tarde en la oficina. Un proyecto importante». Su madre y su tía se miraron. Anabel se apresuró a entrar en la cocina para ver cómo estaba el asado. Estaba acostumbrada a cenar sola, pero esta noche había puesto la mesa para 3. Durante la cena, su madre le preguntó sobre su vida, el trabajo de Butler y sus planes para el futuro. Anabel respondió con generalidades. La tía Rose observó atentamente a su sobrina. «Cariño, has adelgazado», dijo, «y pareces cansada». «No, me encuentro bien. Es que hay mucho que hacer en casa».
Una llamada interrumpió la conversación. Butler dijo que no vendría esta noche. Tenía una reunión urgente con un cliente. Annabel aceptó la noticia con calma, pero su madre notó que le temblaba la mano. Por la noche se sentaron en el salón. Annabel habló de las últimas exposiciones a las que había asistido, pero se confundía de fechas. Su madre vio cómo había cambiado su brillante y segura hija. Al día siguiente, la tía Rose se ofreció voluntaria para ayudar con la limpieza. En el dormitorio, se fijó en 2 almohadas separadas y cuidadosamente cubiertas con diferentes colchas. ¿Suele trabajar Butler hasta tarde?, preguntó despreocupada. Tiene muchas cosas importantes que hacer. Annabel se apresuró a ajustar la colcha. Durante la cena, sonó el teléfono. Clementine invitaba a cenar a su cuñada. Carmen estará allí, añadió. No te importa, ¿verdad? Annabel palideció, pero aceptó. Su madre notó cómo el rostro de su hija cambiaba al mencionar ese nombre. Por la noche, Annabel iba a casa de su suegra. La tía Rose la ayudó a elegir un vestido. ¿Quién es Carmen?, preguntó sin rodeos. Una colega de Butler, una abogada de mucho éxito. Había una amargura mal disimulada en su voz. Su madre y su tía volvieron a mirarse. Annabel volvió tarde, inusualmente callada. Respondía a las preguntas con una sola palabra. La madre se fijó en los ojos rojos de su hija. Por la mañana, la tía Rose escuchó la conversación telefónica de Annabel con su marido. Butler reprendió a su esposa por su incapacidad para entretener a los invitados, comparándola con Carmen, que hizo un trabajo maravilloso en la cena de anoche. Annabel preparaba habitualmente el desayuno, ponía la mesa, mantenía una conversación distendida. Pero la madre veía a su hija flaquear ante cada llamada telefónica. Un fin de semana, los 3 viajaron fuera de la ciudad. Fuera de casa, Annabel se descongeló un poco, habló de su antiguo trabajo en la galería. Pero cuando sonaba el teléfono, cambiaba al instante. Su voz se volvía más tranquila, sus hombros se hundían. Por la noche, cuando Annabel fue a ducharse, su madre y su tía mantuvieron una larga conversación en el dormitorio de invitados. Se dieron cuenta de que su hija había cambiado. Su antigua vivacidad había desaparecido y sus ojos tenían un aspecto demacrado. Al tercer día de la visita, Butler apareció en casa. Se mostró impecablemente educado con su suegra y su hermana, les habló de su trabajo, se interesó por sus asuntos, pero notaron cómo Annabel cambiaba con él. Se volvió anormalmente vivaz, inquieta, buscando constantemente la aprobación de su marido con la mirada. Al despedirse, la madre abrazó a su hija. «Volveremos, cariño, pronto». La tía Rose estrechó significativamente la mano de su sobrina. Se marcharon con el corazón encogido, pero con la firme intención de ayudar a Annabel a escapar de la jaula de oro. Tras la marcha de su familia, Annabel no había encontrado un lugar donde estar. La visita había removido algo en su interior, como si el muro de silencio cuidadosamente construido se hubiera resquebrajado. Una semana después, ella misma llamó a su madre. Se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de los lugares habituales de Butler y sus colegas. La tía Rose también había venido, y ahora las 3 estaban sentadas en una mesa alejada. «No puedo más». Annabel desmenuzó su bollo con dedos temblorosos. «Todos los días me levanto pensando que hoy será diferente, pero no hace más que empeorar». Las palabras fluyeron como la rotura de una presa, sobre cómo Butler empezó a trabajar hasta tarde, de cómo apareció Carmen, cómo la risa y la calidez se habían ido de su casa, dejando solo reproche y alienación. ¿Recuerdas esa noche en Clementine's? Carmen estaba sentada junto a Butler discutiendo un caso, y entonces accidentalmente derramó vino sobre mi vestido. Mi suegra se rió. «Qué vergüenza, pero solo es un vestido, ¿verdad, querida?». Su madre escuchó en silencio, limitándose a apretar más fuerte la mano de su hija. La tía Rose frunció el ceño,
tomando notas en un pequeño cuaderno. Siempre nos está comparando. Cómo Carmen es inteligente, tiene éxito, es interesante. Y yo, solo una ama de casa que vive de él. Pero insistió en que dejara mi trabajo. La historia de la galería seguía siendo dolorosa. Annabel contó cómo había intentado conseguir un trabajo a tiempo parcial en otra galería, a escondidas de su marido. Pero Butler se enteró y montó un escándalo. Me gritó por desagradecida, que muchas mujeres sueñan con una vida así, una casa bonita, un marido acomodado, y que yo la estaba arruinando con mi tonta ambición. La camarera trajo té. Annabel removió el azúcar mirando a través de la taza. ¿Sabes qué es lo peor? Empecé a creerlo, que realmente no valía nada sin él, que nadie quería mi amor por el arte, mis conocimientos, mis sueños. Me habló de las tardes en la casa vacía, sobre las cenas que se enfrían sin tocar, las llamadas que Butler deja caer o no contesta, y luego viene a medianoche, oliendo a su perfume. Y yo no digo nada. Temo preguntar, temo oír la verdad. Hago como que no me doy cuenta. Madre y tía se miraron. El plan que habían discutido después de la visita iba tomando forma. Ayer las oí hablar por teléfono. Se reía, como solía reírse conmigo. Y entonces dijo, por supuesto que iré. En casa solo hay aburrimiento y recriminaciones. Annabel guardó silencio, frotando su servilleta. La música era suave en el café y los clientes de las mesas vecinas hablaban en voz baja. Intenté cambiar. Leía revistas de negocios, estudiaba términos jurídicos. Quería ser interesante para él, para sus colegas. Pero Butler solo soltó una risita. No intentes parecer más lista de lo que eres. La tía Rose anotó algo rápidamente en su cuaderno. La madre puso la palma de la mano sobre los dedos temblorosos de su hija. Estoy tan cansada, mamá. Cansada de fingir que todo va bien. Cansada de esperar y desear. Cansada de no ser nada. Fuera de la ventana llovía a cántaros. Se sentaron en el café hasta la noche. Annabel hablaba y hablaba, como si tuviera prisa por soltar todo lo que había ido acumulando durante años. Cuando dejó de hablar, se sintió extrañamente vacía y aliviada al mismo tiempo. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo la tía Rose, guardando de nuevo el cuaderno en su bolso. «Te lo prometo». La mansión de Clementine resplandecía de luces. La élite del mundo jurídico se había reunido para celebrar el 65 cumpleaños de la viuda del famoso abogado. Annabel llegó sola. Butler había salido temprano para reunirse con los invitados importantes junto a su madre. En el último momento decidió ponerse un vestido nuevo de color marfil. Quizá hoy su marido por fin se fijaría en ella como solía hacer. Clementine la recibió en el vestíbulo, rodeada de invitados. «Ahí está el hada de la casa. Pasa, querida. Butler está en algún lugar del salón». El marido estaba allí, rodeado de sus colegas. A su lado, como de costumbre, estaba Carmen. Su vestido rojo destacaba como un punto brillante entre los austeros trajes de noche. La cena había comenzado. Annabel estaba en el extremo opuesto de la mesa. Butler ni siquiera se dio cuenta de que su mujer estaba sentada aparte. Hizo un brindis tras otro, brilló de ingenio, entretuvo a los invitados con anécdotas de su consulta. Carmen se hizo eco de él, añadiendo sabrosos detalles. Tras la cena, comenzó el baile. Butler invitó a Carmen al primer vals. Dieron vueltas por la sala, sin fijarse en nadie a su alrededor. Annabel estaba de pie contra la pared, agarrando una copa de champán. «¡Qué pareja tan encantadora!», comentó en voz alta una de las amigas de Clementine. «Están hechos el uno para el otro». «Y esa pobre mujer todavía no se ha dado cuenta de que es una extra», dijo otra. Annabel fingió no oír. Salió a la terraza a tomar el aire. Carmen la alcanzó en la puerta. «Cuidado, cariño», supuso empujando a Annabel, derramando vino sobre su vestido. «¡Qué desastre! Pero solo es un vestido, ¿no?». Butler, al ver la escena, se rió. «No seas tan dramática, cariño.
Te compraremos uno nuevo, de todas formas estás en casa y no tienes dónde ponerte. Los invitados soltaron una carcajada. Annabel sintió que el color le inundaba la cara. Por cierto, continuó Butler en voz alta, Carmen ha hecho hoy un negocio brillante. Ella sola convenció a un cliente para que firmara un contrato. Y tú, querida, ni siquiera conoces las palabras. Contrato, trato. Butler, no, lo detuvo Carmen con suavidad. Su mujer no está hecha para los negocios. Clementine lo observó con una sonrisa de satisfacción. Annabel dio un paso hacia la salida, pero Butler la agarró del brazo. ¿A dónde vas? ¿Por qué no intentas ser una conversadora interesante por una vez? Cuéntales a los invitados lo que haces todo el día. Por favor, no. ¿Que no haga qué? ¿Te avergüenza admitir que vives de mí? ¿Que no eres nada sin mí? Carmen, desafiante, arregló el pelo de Butler. Sus dedos se deslizaron por su cuello, un gesto íntimo que todos notaron. «Sabéis», dijo en voz alta a los invitados, «hoy hemos ganado un caso muy difícil. Butler ha estado estupendo en el juicio. Le espera una cena fría y una esposa aburrida en casa», se rió uno de los invitados. Annabel se apresuró hacia la salida. Carmen volvió a bloquearle el paso, fingiendo resbalar. Se oyó el ruido de una tela que se rasgaba, un tacón afilado que rozaba el dobladillo de su vestido. «¡Qué vergüenza!», Carmen fingió enfadarse. «Pero este no es tu último vestido, ¿verdad? Butler es tan generoso con su ama de casa». Annabel salió corriendo de la habitación. Detrás de ella se oyeron las risas de los invitados y la voz sonora de Carmen. «Butler, querido, prometiste enseñarme la nueva colección de tu madre». En el dormitorio vacío del piso de arriba, Annabel intentó arreglarse. Le temblaban las manos, pero no había lágrimas, solo vacío y una extraña calma. En el pasillo se oían pasos y voces. Butler y Carmen subían las escaleras. «Es tan aburrida», dijo Carmen. «No sé por qué sigues». Annabel se deslizó silenciosamente hasta la habitación contigua. Los festejos continuaban abajo. Música, risas, copas que chocaban. La fiesta de cumpleaños de Clementine había sido un éxito. La llamada telefónica despertó a la tía Rose a las 3 de la madrugada. Annabel hablaba confusamente, tragándose las palabras. Media hora más tarde, un taxi la llevó a casa de su tía, con el vestido roto y el maquillaje corrido. Por la mañana llegó su madre. Sentadas en la cocina, Annabel, aún con el vestido de noche estropeado, hablan de la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo no intentó justificar a su marido, no trató de culparse por lo ocurrido. La tía Rose sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. «He estado preparando esta conversación durante mucho tiempo. ¿Recuerdas mi casa de Ocean Drive?» Annabel asintió. La mansión de 2 plantas de su tía se alzaba en un barrio de lujo junto a la costa. «Te la cedí a ti. Y creé un fondo fiduciario. Hay dinero suficiente para que empieces una nueva vida». «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?» «Porque veo en lo que se ha convertido mi sobrina. Eras brillante, tenías talento, y ahora tienes miedo de tu propia sombra». La madre cogió la mano de su hija. «Mi tía y yo hemos hablado de todo. Los documentos están listos, solo necesitamos tu firma». Annabel permaneció en silencio, mirando fijamente su taza de té frío. Empezaba a llover al otro lado de la ventana. «No puedo aceptar un regalo así». «No es un regalo», la tía abrió la carpeta. «Es tu oportunidad de libertad». Hablaron hasta bien entrada la noche. La tía Rose explicó los detalles. La casa estaba completamente amueblada. Los servicios se pagaban un año por adelantado. Había dinero suficiente en el fondo fiduciario para vivir cómodamente. ¿Butler cree que eres una mantenida sin derechos? Pues que se entere de que su mujer posee propiedades por valor de más de sus ingresos anuales. Annabel hojeó los documentos. Escritura de donación, extractos bancarios, pólizas de seguro. Todo había sido preparado de antemano, solo faltaba su firma. Sonó el teléfono.
Butler. Annabel colgó la llamada. Ni siquiera se dio cuenta de que me fui ayer. Sonrió por primera vez aquella mañana. Seguramente estaba demasiado ocupado con Carmen. La madre abrazó a su hija. Ya no tienes que aguantar esto. Hacia la tarde llegó el abogado de la familia, un viejo amigo de la tía Rose. Revisó cuidadosamente cada página, explicó todos los detalles de la transacción. Es una donación voluntaria, enfatizó. Butler no podría impugnar la transferencia de la propiedad ni reclamarla en caso de divorcio. La mano de Annabel tembló al firmar. Durante muchos años había vivido con el estigma de ser una mujer mantenida y ahora... Los papeles se registrarán mañana. El abogado metió los papeles en su maletín. Enhorabuena, señorita Trudeau. Ahora es usted propietaria de una hermosa mansión. El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Clementine. Annabel apagó el sonido. Quédate en mi casa, sugirió su tía. Necesitas recuperarte. Su madre sacó las llaves del coche del bolso. Iré a tu casa a por las cosas que necesitas, pero no le digas dónde estoy. Al otro lado de la ventana anochecía. Annabel estaba sentada en el sillón favorito de su tía, envuelta en una manta. Por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. El teléfono de la mesa parpadeó en silencio. Butler, Clementine, Butler otra vez. Annabel miró fijamente la pantalla y pensó en el hecho de que mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que ya no sería propiedad de nadie. Mamá regresó tarde esa noche con 2 maletas. Había empacado lo esencial de las pertenencias de Annabel. Butler no estaba en casa, lo que facilitó mucho la tarea. Por la mañana, los 3 fueron a ver la mansión. La casa estaba en un barrio tranquilo, escondida en el verde de un jardín bien cuidado. Annabel no había estado aquí en años, no desde que se había casado, y rara vez visitaba a su familia. «Tía, esto es demasiado generoso», miró confundida el espacioso vestíbulo. «¿Y tú? Tu tío me dejó una fortuna suficiente para 3 vidas. Además, tengo un piso en el centro. Es mucho más cómodo para una mujer soltera». Recorrieron la planta baja. Cocina con electrodomésticos modernos, comedor, salón. Annabel se quedó helada en el umbral del salón. Las paredes estaban pintadas de un azul intenso, el color favorito de Butler. Siempre había insistido en el azul en su casa, a pesar de que Annabel lo encontraba deprimente. «¿Qué te pasa?» Su tía se dio cuenta de su confusión. «No, no es eso. Es que... Dilo como es tu casa». No me gusta el color azul». Annabel lo dijo casi en un susurro, esperando habitualmente burlas o reproches. La tía Rose se echó a reír. «¿Eso es todo? Cariño, haz lo que quieras aquí. Vuelve a pintar las paredes si quieres, renueva desde cero si quieres. Hay dinero suficiente en el fondo fiduciario para hacer todos los cambios que quieras». «¿De verdad?» Annabel no podía creer lo que oía. «¿Puedes cambiarlo todo?» «Claro que sí. Es tu casa. No es de nadie más, es tuya». Annabel caminó lentamente por la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con colores cálidos en las paredes, sillones acogedores, cuadros que elegiría. «Aquí podrías tener una mini galería». Se detuvo ante una pared ancha. «Y en el mirador, una mesa de lectura». La madre sonrió al ver cómo su hija cobraba vida. Annabel revoloteaba por la casa, haciendo planes. ¿Qué muebles mover? ¿Qué añadir? ¿Qué quitar? En el estudio se quedó paralizada frente a las estanterías. ¿Puedo poner aquí mis libros de arte? Butler no me dejó tenerlos en el salón. Dijo que no era digno. Puedes llenar toda la biblioteca de álbumes de arte. Se sentó en el sillón. Por cierto, en el sótano hay una habitación estupenda para un estudio de arte. ¿Estudio? A Annabel se le iluminaron los ojos. Siempre he soñado con... Vaciló, recordando cómo su marido se había burlado de su tímida petición de un rincón de arte. Jardín de infancia.
había resoplado entonces. La tía Rose se acercó y abrazó a su sobrina con fuerza. Nadie va a decirte lo que tienes que hacer o cómo tienes que vivir tu vida aquí. Este es tu espacio, tu libertad. Subieron al primer piso. Lo primero que hizo Annabel en el dormitorio fue abrir las cortinas, las pesadas cortinas azules que Butler había elegido en su día. ¿Te imaginas, mamá, habrá tanta luz aquí? Y podrás colgar tus cortinas de lino favoritas. En su voz se percibía el asombro de alguien a quien de repente le han dado a elegir. Recorrió las habitaciones y, a cada paso, sus movimientos eran más seguros y su voz más firme. Al anochecer ya habían trazado un plan aproximado para la renovación. Por primera vez en mucho tiempo, Annabel se sintió realmente viva. Ya no pedía permiso para decir lo que pensaba, ya no se disculpaba por sus deseos. En el pasillo se quedó mirando el espejo, el mismo que Carmen le había regalado una vez. Su tía le llamó la atención. Eso también puedes limpiarlo. Empieza de cero. Annabel asintió. Ya sabía lo que iba a colgar en ese lugar. Un cuadro de un artista desconocido que había visto una vez en una galería. Un cuadro que Butler había calificado de mancha de mal gusto. Annabel llegó a su casa por la mañana, cuando Butler ya se había ido a la oficina. Caminó lentamente por las habitaciones, recogiendo lo esencial. Sus libros favoritos, álbumes de fotos, joyas que le habían regalado sus padres. En el dormitorio se detuvo junto al armario. Algunos vestidos guardaban el recuerdo de días felices. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota: «Me voy». Junto a ella puso su anillo de casada. Al mediodía sus cosas estaban en la nueva casa. Su tía ayudaba a guardar la ropa en los armarios. Su madre estaba ocupada en la cocina. El teléfono no paraba de sonar. Butler, Clementine, Butler otra vez. Annabel no contestó. Butler llamaba cada 10 minutos desde el teléfono del trabajo o desde el móvil. Escribía mensajes, al principio exigentes, luego amenazadores y por la noche casi suplicantes. Clementine tampoco se quedaba atrás. Inundaba a su cuñada de mensajes airados. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo en el nuevo dormitorio. Un silencio inusual, la ausencia de eternos regaños, la libertad de decidir por sí misma, todo esto mareaba la cabeza. Por la mañana, el cartero trajo una carta del abogado de Butler, exigiendo que volviera a casa, amenazando con acciones legales. La tía Rose sonrió. «Que lo intente. Tenemos nuestros propios abogados». El día transcurrió en un frenesí de actividad, eligiendo pintura para las paredes, discutiendo el proyecto de renovación con el diseñador. Por primera vez en mucho tiempo, Annabel no pensó en lo que diría su marido, no se adaptó a los gustos de los demás. En el supermercado se quedó parada ante las estanterías de comida, perdida. Resulta que hasta se olvidó de que le gusta comer a ella, no a Butler. Compró su té verde favorito, que su marido consideraba Bao'o, y pasteles, que él llamaba porquería azucarada. El teléfono no paraba de sonar. Butler llamaba metódicamente a todos sus conocidos, intentando averiguar dónde estaba su mujer. Clementine se vio inundada de mensajes, luego amenazantes, luego apelando a la conciencia. Carmen se unió. «Cariño, estás cometiendo un error. Butler está muy alterado». Annabel bloqueó todos sus números. Poco a poco, la casa se transformó. Las pesadas cortinas desaparecieron. Las paredes azules se tornaron de un cálido color arena. En el salón había cuadros, los mismos que Butler consideraba indignos de un hogar decente. En el estudio había instalado una biblioteca de arte. Una colección de álbumes ocupaba toda una pared. En el sótano había montado un estudio, caballete, pinturas y lienzos. Annabel sacó viejos bocetos que había estado escondiendo de las burlas de su marido. Una semana después, fue a la antigua galería. Su antiguo jefe se alegró de verla.
Necesitamos un asesor en arte contemporáneo, a tiempo parcial para empezar. Aquella noche les contó a su madre y a su tía su nuevo trabajo. Su voz ya no era compungida, sus movimientos seguros, su espalda recta. Y por la noche hojea viejos álbumes de fotos, la boda, la luna de miel, los primeros años de matrimonio. Sonreía al ver las fotos, pero ahora veía confusión y miedo en los ojos de la antigua Annabel. Miedo de decir algo malo, de hacer algo malo, de decepcionar, de no encajar. Por la mañana llegó la carta oficial. El abogado de Butler exigía una reunión para discutir los términos del divorcio. La tía Rose se limitó a tararear. Deja que intente exigir algo. Ahora tienes tu propia vida. Annabel dejó la carta a un lado. En su nuevo hogar no había lugar para el miedo y la duda. Aquí podía ser ella misma, sin mirar las opiniones de los demás, sin interminables excusas. Una noche, la tía Rose invitó a cenar a un viejo amigo, el general retirado Bradford. Annabel lo conocía desde niña, un hombre imponente de porte militar que visitaba con frecuencia su casa. Su hijo Michael acababa de licenciarse en Derecho y ya se había hecho un nombre en varios casos de gran repercusión. «¿Sabes, Rose?», el general agitó su vaso de whisky pensativo. «Michael sueña con tener su propio bufete. Tiene una mente brillante, pero es difícil empezar de cero. Conexiones, reputación, cartera de clientes. Lleva años. Mi tía ha servido el té. James, ¿y si sugieres otra opción? No empezar de cero, sino comprar un negocio ya hecho. ¿Estás pensando en una empresa en particular? Davidson, Ashton & Partners. Por lo que sé, los socios principales están pensando en jubilarse». El general silbó. «Es una oferta seria. Es uno de los bufetes más antiguos de la ciudad. Será caro. Pero ¿qué perspectivas?». La tía le acercó un jarrón de galletas. «Infraestructura preparada, base de clientes establecida, equipo profesional. Y lo más importante, una reputación. Eso no se compra con dinero». Hablaron hasta bien entrada la noche. Annabel escuchó en silencio cómo el general y su tía discutían los detalles de un posible acuerdo. Era la primera vez que veía cómo se cerraba un gran trato, sin emociones, claro y al grano. Una semana más tarde, la oficina de Davidson, Ashton y Asociados recibió una carta oficial de intención de compra de una participación mayoritaria. La cantidad ofrecida por General Bradford hizo reflexionar seriamente a los socios principales. Ashton convocó una reunión de urgencia. «Señores, hemos recibido una oferta muy generosa para adquirir la empresa. Dada la situación actual del mercado, creo que deberíamos considerarla». Davidson asintió con la cabeza. «Llevo tiempo pensando en jubilarme. Mis nietos están creciendo y quiero pasar más tiempo con mi familia». La cantidad ofrecida era realmente impresionante. Tras varias rondas de negociaciones, los socios tomaron una decisión unánime: vender la empresa. El acuerdo se preparó cuidadosamente. Cada cláusula del contrato fue revisada por abogados de ambas partes. Su tía llamaba regularmente al general para discutir los detalles. Annabel seguía el proceso con interés, ya que antes consideraba que el mundo de las grandes sumas de dinero y los negocios serios estaba fuera de su alcance. «Verás», explicó su tía, «lo principal en estos casos es la perfecta preparación de los documentos. Nada de emociones, solo hechos y cifras». Michael Bradford causó una buena impresión a los socios principales. Joven, enérgico, con una excelente educación y planes ambiciosos, estaba claro que sabía lo que quería de la vida. La operación se cerró en 2 meses, un tiempo récord para este tipo de transacciones. El paquete de documentos ocupaba varias carpetas pesadas. La tía Rose estuvo presente en la firma, ya que era amiga de la familia Bradford desde hacía mucho tiempo. Annabel se había enterado por su tía. No se alegró ni se regodeó, solo se dio cuenta de lo inesperadamente que se habían entrelazado las líneas del destino.
En la fiesta de inauguración de la casa de Annabel, el general y su hijo fueron invitados de honor. Durante la cena hablaron de arte, literatura y viajes, pero no de trabajo. Michael preguntó apasionadamente a la anfitriona por la pintura moderna, y el general recordó divertidas anécdotas del pasado. El nombre Davidson, Ashton and Partners seguía adornando la fachada del edificio del centro de negocios, pero los papeles del cambio de propietario ya estaban en la caja fuerte del nuevo socio gerente. Tras firmar los papeles, la tía Rose invitó al general Bradford a tomar una taza de té. En el acogedor salón, cuando se habían llenado las primeras copas de Jerez, le contó por fin la historia de su sobrina. El general escuchó en silencio, solo con la papada en los pómulos. Como militar, era especialmente sensible a cualquier injusticia. La historia de una chica con talento, convertida en una sombra silenciosa por su marido, le llegó al corazón. Ahora entiendo por qué esta empresa dejó su vaso a un lado. Bueno, Rose, tu oferta ha sido muy oportuna. Al día siguiente, Michael Bradford convocó una reunión. Comenzó la reorganización del bufete, metódica, reflexiva, despiadada. El primero en ser eliminado fue el Departamento de Derecho Corporativo, dirigido por Butler. Por desgracia, tus métodos de trabajo no se corresponden con la nueva política de la empresa, explicó Michael secamente. Carmen no esperó al despido. Escribió una carta de dimisión. Ni siquiera se despidió de Butler. Recogió sus cosas y se marchó, dejando las llaves de su piso sobre la mesa. Al mismo tiempo hubo un proceso de divorcio. Butler exigió la división de bienes, pero los documentos sobre la mansión estaban perfectamente redactados, un puro regalo de una tía a una sobrina, sin relación con los bienes adquiridos conjuntamente. Clementine trató de insistir en la compasión. Llamó a la madre de Annabel, hablando de la carrera arruinada de su hijo. Pero ahora estas llamadas no tenían la misma fuerza. Sin trabajo, Butler no duró mucho. Encontró un lugar en una pequeña empresa que pagaba 4 veces menos que antes. Carmen consiguió trabajo en otra ciudad. Estaba cansada de explicar a sus colegas por qué había dejado una empresa prestigiosa. Su último encuentro fue en un café. Carmen lo había programado para aclarar las cosas. «Sabes», le dijo, removiendo el café frío, «te admiraba de verdad. Abogada de éxito, carrera brillante. ¿Y ahora qué? Un perdedor que lo perdió todo por su propia estupidez. Podemos volver a empezar». Butler intentó cogerla de la mano. «En otra ciudad». «¿Por qué?» Carmen hizo una mueca. ¿Para poder ser la segunda Annabel? No, de ninguna manera. Se marchó sin terminarse el café. Butler permaneció sentado durante largo rato, con la mirada fija en su taza vacía, tratando de averiguar en qué había fallado todo. Mientras tanto, en su antiguo despacho, Michael Bradford atendía a nuevos clientes. En la pared colgaba un cuadro de un joven artista. Annabel, asesora de arte contemporáneo, le había ayudado a elegirlo. El divorcio se tramitó con rapidez. Butler ni siquiera intentó oponerse a las condiciones planteadas por los abogados de Annabel. Todos los bienes comunes se dividieron por ley y la mansión se quedó con ella. Clementine dejó de aparecer en sociedad. Era demasiado humillante responder a preguntas sobre su hijo. Al fin y al cabo, todo el mundo conocía la historia de su rápido declive, de socia gerente a vulgar abogada de la oficina provincial. La tía Rose se encontraba a veces con el general Bradford en la ópera y se hicieron buenos amigos. Nunca se volvió a hablar de la historia del bufete. Estaba todo dicho. Butler recordaba cada vez con más frecuencia su primer encuentro en la galería. Entonces le pareció que el mundo entero estaba a sus pies. Ahora se sentaba en un despacho estrecho y redactaba contratos estándar, y por las noches regresaba a un piso vacío, donde no había una esposa cariñosa, ni cena, ni calor. Un año después, Annabel seguía trabajando en la galería, ahora como asesora principal.
Su opinión era valorada y sus recomendaciones eran escuchadas por los coleccionistas. En su tiempo libre pintaba en el estudio de su casa. A la inauguración de la nueva exposición acudió Michael Bradford. A menudo se dejaba caer por la galería, ya fuera para pedir consejos sobre diseño de oficinas o simplemente para hablar de arte. Las conversaciones se hacían cada vez más largas y los temas se alejaban cada vez más del trabajo. Un día se sentaron en un café frente a la galería. Michael hablaba de su viaje a Italia. Annabel compartía sus impresiones sobre una exposición reciente. Antes de que se dieran cuenta, la velada había pasado. «¿Sabes?», dijo Michael mientras la acompañaba al coche, «este fin de semana presentan una nueva colección en el Met. ¿Te gustaría venir?». Ella dijo que sí, ¿por qué no? La tía Rose, al enterarse, solo sonrió. Michael es un buen chico. Y lo más importante, sabe apreciar lo bello. Se veían cada vez más a menudo, exposiciones, conciertos, paseos por la ciudad. Michael no intentaba impresionar, no presumía de sus éxitos, simplemente estaba allí. Con él se podía callar, discutir, reír, ser uno mismo. El general, que se reunía con Annabel en casa de su hijo, aprobaba claramente su comunicación. Un día le susurró: «Sabes, es la primera vez que Michael trae una chica a nuestra casa». Se tomó su tiempo. Hace un año, creía haber olvidado para siempre cómo confiar, pero con Michael alrededor, todos los miedos habían retrocedido. Nunca le preguntó por su matrimonio anterior, nunca la comparó con otras, nunca intentó subyugarla. Solo era él mismo, inteligente, atento, sincero. En la galería se estaba preparando una gran exposición de jóvenes artistas. Annabel estaba totalmente inmersa en el trabajo, reuniones con los autores, colgar cuadros, compilar el catálogo. Michael ayudaba en cuestiones de organización sin imponer, pero estando siempre ahí en el momento oportuno. La víspera de la inauguración se quedaron hasta tarde en la galería. Annabel comprobaba las luces por última vez. Michael jugueteaba con los documentos. Luego se sentaron en el sofá del vestíbulo vacío, hablando de todo. «Eres increíble», dijo Michael de repente. «¿Lo sabías?». Y la besó, suavemente, casi sin peso. La tía Rose, por supuesto, fue la primera en darse cuenta. En la comida del domingo había notado el brillo en los ojos de su sobrina y asintió comprensiva. La vida es una cosa curiosa. Michael no hizo grandes confesiones, no precipitó las cosas. Simplemente estaba allí, fiable, atento, suyo. Y Annabel se dio cuenta de que por fin no tenía que fingir, no tenía que adaptarse, simplemente ser ella misma. Todavía no había azul en su casa, pero había cuadros nuevos, los que ella misma había elegido, y entre ellos había un retrato de una mujer sonriente, la mujer en la que se había convertido, liberada de las expectativas y pretensiones de los demás. Y recientemente Michael le había traído un anillo, no por compromiso, solo por diversión. «Me recordó a ti», dijo, y Annabel se dio cuenta de que estaba lista para volver a creer en el amor. Butler no la reconoció inmediatamente al volante del Volvo plateado, corte de pelo más corto, postura más segura, pero sin duda era Annabel. Algo le hormigueó por dentro. Le iba lo bastante bien como para permitirse un coche así. Dio la vuelta a su Lexus. Había tenido que recortar gastos desde que le habían despedido. Annabel condujo despacio, respetando las normas. Se adentró en un barrio de lujo donde las casas costaban a partir de 7 cifras. Butler mantuvo la distancia, incapaz de creer lo que veía. Su exmujer, que no era nada sin él, atravesó las puertas de una lujosa mansión. Aparcó a cierta distancia, mirando el cuidado jardín, los coches caros junto al porche. Estaba claro que había una fiesta en el patio trasero. El humo de la barbacoa se elevaba por encima de los setos y se oían voces y risas. Annabel salió del coche y sacó bolsas de la compra. Un hombre alto se le acercó. «Michael Bradford»,
el mismo que había despedido a Butler. Annabel le tendió la mano y se abrazaron. Butler se agarró al volante. Su ex mujer parecía feliz, relajada, confiada, igual que antes de conocerle. De repente, Annabel se dio la vuelta. Debía de haber visto su coche. Le dijo algo a Michael y se dirigió a la puerta. Butler se apresuró a arrancar el motor, cruzó la doble calzada y pisó el acelerador. Durante todo el trayecto hasta su piso de alquiler, pensó en lo que había visto, en la casa, mucho más lujosa que en la que habían vivido juntos, en su nuevo marido, joven, exitoso, respetuoso con sus aficiones, la forma en que se movía y se sostenía, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. El silencio le recibió en casa. Después de la marcha de Carmen no había encontrado a nadie. Todo el mundo le parecía demasiado simple, poco sofisticado, o tal vez era otra cosa. Ninguna mujer quería estar cerca del perdedor en que se había convertido. Butler se sirvió el whisky que ahora solo podía permitirse los fines de semana. Le vino a la mente el rostro de Annabel, no demacrado y cauteloso como en los últimos años de su matrimonio, sino tranquilo y confiado. Se las había arreglado sin él. Más que eso, había florecido sin él. ¿Y él? ¿Qué le queda? Un piso de alquiler en vez de un ático, un coche de segunda mano, un trabajo en una oficina de tercera. Sin estatus, sin dinero, sin amor. Incluso Clementine rara vez llama ahora, avergonzada de su hijo perdedor. Quiso beber otro sorbo, pero le tembló la mano y el whisky se derramó sobre su camisa. Una camisa barata de una cadena de tiendas, no de un sastre personal como antes. En algún lugar de la ciudad, en una lujosa mansión, su ex mujer se preparaba para una barbacoa con amigos, y él estaba sentado solo, sintiéndose realmente insignificante por primera vez en su vida.